Buen día, compañeros. Mi equipo está conformado por José Jiménez Porras, Carlos Lizárraga Peregrina, Paola López López, Iván Ramírez Miranda, Itzel Valadez Zavala y yo, Mónica Maya. Y el día de hoy les hablaremos sobre la ruta pentosa fosfato. Esta es una ruta metabólica durante la cual se utiliza glucosa para generar NADPH y ribosa. Se va a producir en el citosol de las células, principalmente en el tejido adiposo, los glóbulos rojos, el hígado, la corteza suprarrenal, etc. Y esta está caracterizada porque va a ser activada por insulina. Y de esta ruta no se va a generar ni se va a producir ningún ATP. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer paso de esta ruta, que va a ser la fase oxidativa. Esta reacción va a ser irreversible y lo que va a suceder es que se va a oxidar la glucosa 6-fosfato a ribosa 5-fosfato y aquí va a haber una producción de NADPH. Esto significa que a partir de la glucosa 6-fosfato obtenida mediante la fosforilación de la glucosa libre, se va a obtener NDPH y finalmente se va a formar la pentosa ribulosa, perdón, 5-fosfato. Y por este motivo, el proceso metabólico se denomina la ruta de la pentosa fosfato. En sí lo que nos va a dar va a ser una molécula de ribulosa fosforilada en el carbono 5. Y pues la primera reacción de la ruta de las pentosas fosfato es la oxidación de la glucosa 6-fosfato, esto por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a formar la 6-fosfoglucolactona. Este es un éster intramolecular. El NADP es el aceptor electrónico y el equilibrio global está muy desplazado en dirección de formación de NADPH. La lactona se va a hidrolizar dando el ácido libre de 6-fosfogluconato por una lactonasa específica. En el paso siguiente, el 6-fosfato gluconato se va a oxidar y descarboxilar por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, formando la cetopentosa ribulosa 5-fosfato. Esta reacción va a generar una segunda molécula de NADPH. Esta ribulosa 5-fosfato va a ser importante en la regulación de la glucólisis y de la glucogénesis. Después, la fosfopentosa isomerasa va a convertir la ribulosa 5-fosfato en su isómero aldosa. Va a ser la ribosa 5-fosfato. En algunos tejidos, la ruta de las pentosas fosfato acaba en este punto. Y aquí tenemos un esquema donde se resume toda la reacción de una manera más simple. Y aquí podemos, en la parte de abajo, podemos ver la ecuación global, que pues se utilizaron los reactivos de glucosa fosfato, 2 NADP y agua. Y nos dio los productos de ribosa 5-fosfato más dióxido de carbono, 2 NADPH y 2 protones. El resultado neto pues va a ser la producción de NADPH, que va a ser un reductor de las reacciones biosintéticas, y ribosa 5-fosfato, que es un precursor de la síntesis de nucleótidos. Ahora, adentrándonos a la fase no oxidativa, tenemos que es un proceso reversible que consiste en la interconversión no oxidativa de azúcares de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Esta fase nos va a ser útil para la síntesis de ribosa, que va a ser un bloque para la construcción de nucleótidos, coenzimas, DNA y RNA. Vamos a empezar teniendo 3 moléculas de ribosa 5-fosfato, y estas se van a convertir en 2 moléculas de celulosa 5-fosfato y una de ribosa 5-fosfato. Para esto tenemos, primero que nada, la enzima ribosa 5-fosfato epimerasa, que esta va a ser la encargada de la conversión a celulosa, y la enzima ribosa 5-fosfato isomerasa, quien se va a encargar de la conversión a ribosa 5-fosfato. Ahora, la celulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato van a reaccionar junto con la enzima transcetolasa para la formación de pseudoheptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. De momento, la otra molécula de celulosa 5-fosfato va a permanecer en espera y más adelante la veremos en acción. Ahora, la pseudoheptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato van a reaccionar junto con la enzima transaldolasa para la formación de eritrosa 4-fosfato
y fructosa 6-fosfato. Y es aquí cuando va a llegar de nuevo la celulosa 5-fosfato, que había permanecido en espera, y esta va a reaccionar junto con la eritrosa 4-fosfato y la enzima transcetolasa para la formación de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Como verán, la fructosa 6-fosfato se repite 2 veces y también tenemos el gliceraldehído 3-fosfato como productos finales de esta fase no oxidativa. Los productos de esta fase van a ser utilizados para crear una nueva molécula de glucosa 6-fosfato. Las dos moléculas de fructosa 6-fosfato se van a transformar o convertir a glucosa 6-fosfato, pero necesitamos dos moléculas de gliceraldehído para crear otra molécula de glucosa 6-fosfato, lo que significa que para poder mantener una alta producción de NAD fosfatado reducido, el ciclo de pentosas se debe hacer 2 veces. Teniendo como resultado final la fructosa 6-fosfato, esta va a pasar a ser a fructosa 1,6-bifosfato gracias a una fosfofructoquinasa, la cual su número enzimático es 2.7.1.11, tomando en cuenta que es una transferasa, la cual va a transferir un grupo fosfato al carbono 1 de la fructosa 6-fosfato, convirtiéndolo en fructosa 1,6-bifosfato. Esta va a tener un gasto energético de 1 ATP y va a utilizar como cofactor el magnesio. El siguiente paso ya estos pasos son de la glucólisis, teniendo la fructosa 1,6-bifosfato gracias a la enzima aldolasa, la cual su número enzimático es el 4.1.2.13, la cual es una liasa, va a separar la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas de 3 carbonos en una dihidroxiacetona en un gliceraldehído 3-fosfato. Ahora tenemos que convertir la dihidroxiacetona en otro gliceraldehído 3-fosfato para poder tener por duplicado la cadena de glucólisis gracias a una triosa fosfato isomerasa, la cual su número enzimático es el 5.3.1.1, siendo esta una isomerasa, va a realizar una isomerización en la dihidroxiacetona para cambiar su isomería óptica, convirtiéndola en gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, teniendo el gliceraldehído 3-fosfato, ya como se los comenté por repetido, gracias a un gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, este se va a convertir en un 1,3-bifosfoglicerato. El número enzimático de la gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa es el 1.2.1.12, siendo esta un óxido reductor, teniendo en cuenta que aquí se va a hacer un gasto no energético, se va a ganar energía convirtiendo el NAD+ en un NADH. Ahora, teniendo que tenemos el 1,3-bifosfoglicerato, se va a convertir gracias a una fosfoglicerato quinasa en un 3-fosfoglicerato. Aquí se va a consumir otra vez, se va a ganar un fosfato, teniendo como resultado un ATP proveniente de un ADP más el fosfato que se liberó del 1,3-bifosfoglicerato, y se va a utilizar como cofactor el magnesio. Ahora tenemos el 3-fosfoglicerato, lo vamos a convertir en 2-fosfoglicerato, gracias a una fosfoglicerato mutasa que va a mutar ese fosfoglicerato para que suelte un grupo fosfato, el cual su número enzimático es 5.4.2.1, también siendo una isomerasa. Ahora el 2-fosfoglicerato se va a convertir en fosfoenol piruvato gracias a una enolasa, que su número enzimático es 4.2.1.11, siendo una liasa. Y pues va a formar agua liberando el hidrógeno y el OH del carbono 3 para formar H2O y convirtiéndolo en fosfoenol piruvato. El último paso de la glucólisis es convertir el fosfoenol piruvato en piruvato, que aquí va a haber una ganancia energética convirtiendo el ADP en un ATP. Como ya se los comenté, cuando se pasa de ADP a ATP, se va a soltar un grupo fosfato que se va a unir al ADP para formar ATP, utilizando como cofactor el magnesio y el manganeso, y la enzima piruvatoquinasa, que es una transferasa que va a transferir ese fosfato, ese grupo fosfato al ADP, para así tener una ganancia energética, siendo como resultado el piruvato. Bueno, ahora como pasos previos al ciclo de Krebs, tenemos que a partir del piruvato proveniente de la glucólisis ocurre la descarboxilación oxidativa de este mismo, obteniendo la acetil-CoA, que es el principal precursor del ciclo de Krebs, y un CO2 por la acción del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Ahora sí, comenzando con el ciclo de Krebs, tenemos la primera reacción, que va a ser una condensación en donde la acetil-CoA
con 2 átomos de carbono se va a unir al oxalacetato, que tiene 4 átomos de carbono, produciendo una molécula de citrato con 6 átomos de carbono. Esta reacción es catalizada por la citrato sintasa, que en resumen la citrato sintasa es una enzima que actúa sobre el acetil-CoA, rompiéndolo para que pueda salir la CoA y formar así el citrato. Como segunda reacción, consiste prácticamente en una reorganización con una molécula de agua, quitándola y volviéndola a añadir, obligando a reorganizar los enlaces, es decir, a isomerizar, reorganizando los átomos de las moléculas, dando como resultado el isocitrato a partir del citrato, con un estado intermediario que sería el cisaconitato, en donde entra y sale una molécula de agua. Todo esto mediado por la enzima aconitasa. Como tercera reacción tenemos la oxidación del isocitrato al oxalsuccinato, que esta reacción va a ser una deshidrogenación y oxidación del isocitrato actuando la isocitrato deshidrogenasa, en donde el grupo hidroxilo del citrato es oxidado hasta un grupo carbonilo y también hay una pérdida de 2 átomos de hidrógeno que son llevados por la coenzima NAD+. Como cuarta reacción tenemos la descarboxilación del oxalsuccinato a alfa-cetoglutarato, que esta reacción consiste en una descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque se produce la liberación de un átomo de carbono en forma de CO2 y la liberación de protones que los captarán moléculas de NAD+, que son cofactores enzimáticos que se reducen formando NADH, pasando de oxalsuccinato a alfa-cetoglutarato. Y todo esto mediado por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Continuando con el quinto paso, aquí el alfa-cetoglutarato se va a oxidar y por ende se va a sintetizar el succinil-CoA. El mecanismo de reacción es que el succinil-CoA va a liberar un hidrógeno, esto haciendo que el azufre se conecte con el carbono número 2 y ese va a liberar una molécula de CO2. El hidrógeno liberado por el CoA va a ser tomado por el NAD formando NADH más un ion de hidrógeno libre. La enzima que va a trabajar es la alfa-cetoglutarato deshidrogenada. Se van a necesitar 8 kilocalorías por mol. En el paso número 6, que es hidrólisis y síntesis, el succinil-CoA se va a hidrolizar con una molécula de agua. Este mecanismo es un poco más complejo. Un grupo fosfato que se necesita para poder trabajar con la enzima succinil-CoA sintetasa va a liberar un hidrógeno de un grupo OH. El oxígeno se va a enlazar con el carbono número 1 para liberar la coenzima A y una molécula de agua va a liberar sus 2 hidrógenos para la coenzima A y el oxígeno se va a conectar con el carbono número 1 formando un grupo COO y se van a liberar 0.7 kilocalorías por mol, formando de esta manera en este paso succinato. El succinato se va a oxidar y se va a sintetizar el fumarato. Una vez deshidrogenado el succinato, se va a oxidar. La enzima que va a trabajar es la succinato deshidrogenasa. Se va a liberar un hidrógeno tanto del carbono número 2 como del carbono número 3 que van a ser dados al FAD para formar FADH2 y va a producir fumarato. En el octavo paso va a entrar una molécula de agua a nuestra reacción, va a hidratar al fumarato y se va a sintetizar malato. La enzima va a ser la fumarasa. La molécula de agua si la dividimos en HOH, un hidrógeno se va a unir al carbono número 2 y el grupo OH al carbono número 3 y de esa manera nos va a dar malato. En el paso número 9, la enzima que va a trabajar es la malato deshidrogenasa. Nos va a liberar 6.7 kilocalorías por mol. De esta manera se va a oxidar el malato y se va a reducir el NAD. Va a salir un hidrógeno del grupo alcohol que va a reducir al NAD en NADH y va a salir un hidrógeno que estaba enlazado directamente con el carbono 3. Y una vez que salga el oxígeno se va a enlazar con el carbono número 3 formando un grupo carboxilo. Y de esta manera nos queda de nuevo la estructura del oxalacetato. Como conclusión, la importancia de conocer esta ruta es ya que gracias a esta ruta nos va a ayudar a, como se mencionó, a sintetizar ácidos nucleicos. Si este metabolismo no se realizara, ese material genético no se renovara y no podrían sintetizarse nuevos nucleótidos que sigan almacenando nuestra información genética.